Bueno, saludos a todos. Hoy, la clase de hoy es referente a las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son las leyes que se aplican a mallas para determinar básicamente la intensidad de corriente que circula por cada conductor. Primero vamos a hacer un pequeño boqueo de lo que es una malla. Bueno, cuando nosotros decimos que hay una red, la red sería algo así, donde está conformado por varias mallas. O sea, el circuito completo, que sería el circuito completo, está conformado por varias mallas. En este caso, vamos a hacer algo bien sencillo, que sería un circuito con dos mallas. La malla es lo que se llama un circuito cerrado o un loop también, ¿no? Se le llama, que ustedes parten de un punto cualquiera que sea el punto en la malla y llegan a ese mismo punto, entonces hacen un cierre, un loop, y esto que está aquí sería una malla, esto que está aquí sería otra malla, y hay métodos donde la parte esta de afuera sería una malla también. Pero vamos a trabajar con la parte básica de Kirchhoff, donde tenemos un circuito con dos mallas. Las leyes de Kirchhoff son básicamente dos. La primera ley de Kirchhoff es la que dice que la sumatoria de las intensidades que entran a un nodo es igual a la intensidad de la sumatoria de las intensidades de corriente que salen del nodo. Sumatoria de las intensidades de corriente que entran al nodo es igual a la sumatoria de las intensidades de corriente que salen del nodo. Entonces, es la famosa ley que en muchos textos le aparece como la LKC, ley de Kirchhoff de las corrientes. Hay una cuestión muy simpática que se refieren en muchas oportunidades autores, donde hablan de intensidades positivas e intensidades negativas. O sea, yo particularmente considero que las intensidades negativas no existen, porque la intensidad no es una magnitud vectorial. Pero nosotros lo que hacemos es que identificamos un sentido como positivo para que el sentido contrario sea negativo. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros aplicar la primera ley de Kirchhoff, tenemos que aplicar a esto también se le llama la ley de nodos. ¿Por qué es la ley de nodos? Porque te dice que es la sumatoria de las intensidades que entran a un nodo. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es considerar un sentido de la intensidad que entra al nodo y un sentido de las intensidades que salen del nodo. Por lo menos en nuestro caso, vamos a considerar que esta va a ser la intensidad 1 que está entrando al nodo. Esta va a ser la intensidad 2 que está saliendo del nodo. Y esta va a ser la intensidad 3 que también está saliendo del nodo. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros tenemos que considerar que hay una intensidad de corriente por cada conductor, no dos, ni tres, ni cuatro. Hay una intensidad de corriente que circula por cada conductor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos la caída de potencial en cada resistor, tenemos una sola caída de potencial. Entonces, no podemos, hay un método que podremos hablar más adelante, que es que considera que hay dos intensidades de corriente en los conductores compartidos. Eso es una consideración, eso es... varios de ustedes deben haber visto la película esta, Zootopia, donde el león dice, eso es hacer lo incorrecto por las razones correctas. Más o menos así. O sea, nosotros vamos a considerar algo que a veces no es lo correcto, pero ¿para qué? Para llegar a los valores correctos. Entonces, aquí en este caso vamos a considerar que una intensidad de corriente entra y dos intensidades de corriente salen. Aplicando la ley de Kirchhoff, ¿qué estás diciendo? Que la intensidad 1 es igual a la suma de la intensidad 2 más la intensidad 3. ¿Qué quiere decir esto? Que I sub 1 menos I sub 2 menos I sub 3 es igual a 0. Por eso es que hay autores que dicen que las intensidades que entran son positivas y las que salen son negativas.
pero es una consideración, no es que sea exactamente eso, no. Es una consideración que se hace para poder comenzar a trabajar. Entonces nosotros lo que tenemos aquí es la primera ecuación, nuestra primera ecuación. ¿Okay? Luego, en las leyes de Kirchhoff se genera una ecuación por cada nodo y una ecuación por cada malla. Entonces ustedes dirán, pero yo tengo dos nodos. ¿Qué sucede aquí? Que este nodo de aquí es el reflejo del nodo de arriba, por lo tanto no se toma en cuenta. Se toma en cuenta solamente un solo nodo aquí, que sería el nodo A. En el nodo A yo tengo esta ecuación y se me genera mi primera ecuación. La segunda ecuación la vamos a generar a partir de cada una de las mallas. ¿Qué tenemos que considerar? Nosotros vamos a considerar un sentido de recorrido a la malla. Ese sentido de recorrido, al igual que el sentido de las intensidades, se fija a consideración propia. No es que sea exactamente eso. Los resultados finales son los que les van a decir, ¿estás bien o no estás bien? No quiere decir que el problema esté mal. Simplemente el resultado te va a decir, tomaste el sentido contrario al que realmente va la corriente. Entonces, vamos a fijar un sentido de recorrido para cada malla. Normalmente los sentidos de recorrido se toman a derecha. Entonces yo digo que esta es mi sentido 1 y este es el sentido de la corriente 2. ¿Okay? El sentido del recorrido, perdón, no de la corriente. Entonces, ¿qué dice la segunda ley? La segunda ley te dice que la sumatoria de las caídas de potencial que hay en la malla es igual a la sumatoria de las fuerzas electromotrices que hay en esa malla. Por eso se le llama la ley de Kirchhoff de los voltajes. Quiere decir que hay un equilibrio en los voltajes que hay en cada malla. Para aplicar la segunda ley, nosotros fijamos un punto de partida que va a ser nuestro mismo punto de llegada. Nosotros podemos colocar nuestro punto de partida en A. Entonces, decimos I sub 2 que multiplica ¿a quién? A R6, a R7 y a RI. Esta RI no se puede olvidar, esta es la resistencia interna que tiene la fuente. Entonces dice R6, R7 y RI. R6 más R7 más RI. ¿Qué pasa con R2? Con I2, perdón. I2 muere aquí. ¿Por qué? Porque como vimos ya en las clases anteriores, en la parte anterior, dice que la intensidad cuando llega a un nodo se divide. Entonces quiere decir que aquí teníamos una intensidad 2 que se dividió en dos. Se dividió en un I sub 1, que es la que está en esta parte de aquí, y llegó un I sub 3, que es lo que estamos considerando nosotros. Salió de aquí y entró aquí. Y aquí tenemos a un I sub 2. ¿Okay? Cuando nosotros llegamos aquí, seguimos nuestro sentido de recorrido y decimos, ahora cambió a I sub 1 más I sub 1, que multiplica ¿a quién? Multiplica a R4, RI, R5, R1 y RI. Entonces colocamos R4 más RI más R5 más R1 más RI. ¿Okay? Tenemos R4, RI, R5, R1 y RI. Allí cerró I sub 1. No tenemos más intensidades, no tenemos más producto. ¿Por qué? Porque ya ahí cerramos la malla. ¿A qué es igual eso? Eso es igual a las fuerzas electromotrices que hay en esa malla. Fíjense,
como estamos trabajando con corrientes continuas, se considera positiva la parte de la barra grande y negativa la parte de la barra pequeña. Yo particularmente trabajo al contrario. ¿Por qué trabajo al contrario? Porque yo trabajo con que la barra grande, cuando ustedes ven un toma corriente está así. Y este es el positivo. Pero eso para los efectos tampoco, porque también puede ser una consideración que tomen ustedes. Pero bueno, vamos a trabajar con esa consideración de signos, o convención de signos, mejor dicho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros salimos de aquí y llegamos de nuevo a ese punto, tenemos por un lado E5, lo vamos a considerar como negativo, entonces menos E5. Seguimos aquí, esta es E4, que casi no se ve, E4, que lo vamos a considerar negativo, seguimos aquí, y E1, que lo vamos a considerar positivo. Ya salimos de aquí y volvemos a llegar al mismo punto. ¿Okay? Y esta es mi segunda ecuación. ¿Qué sucede? Que a mí se me están generando tres incógnitas. Si yo tengo tres incógnitas, que son ISU1, ISU2 e ISU3, evidentemente debo tener tres ecuaciones. Tengo la primera ecuación que se generó a partir del nodo. Tengo mi segunda ecuación que se generó a partir de mi primera malla. Me falta la tercera ecuación que se generará a partir de mi segunda malla. El mecanismo es exactamente el mismo. Ustedes fijan un punto de partida, primero fijan el sentido de recorrido. Entonces, aquí tenemos al ISU3 que multiplica ¿a quién? A RI, R2, RI y R3. Salimos de aquí, RI, R2, RI, R3. No tenemos más nada. Y 3 termina en este nodo. En esta parte de aquí tenemos a ISU2. Ahora bien, cuando el sentido que nosotros fijamos de la intensidad es el mismo sentido que estamos fijando en el recorrido, este producto es positivo. Pero si el sentido del recorrido es contrario al sentido de la intensidad, el producto es negativo. Quiere decir que aquí nuestro sentido de recorrido es contrario al sentido de la intensidad que nosotros mismos fijamos. ¿Okay? Entonces, ¿qué le queda? Que aquí sería menos ISU2 que multiplica a RI, R7 y R6. RI más R7 más R6. ¿A qué es igual eso? Eso va a ser igual a las fuerzas electromotrices que hay en esa malla. Tenemos por un lado menos E2 menos E3 más E5. Y ya tenemos nuestra tercera ecuación. Sustituimos los valores. Entonces, tenemos como nuestra primera ecuación ISU1 más menos ISU2 menos ISU3, esto es igual a 0. ¿Okay? Que es nuestra primera ecuación. De nuestra segunda ecuación, ¿qué tenemos? R6 más R7 más RI. R6, R7 valen 4.
y RI vale 0.5. Entonces decimos que es 4.5 y sus 2, esto y esto, más R4, RI, R5, R1 y RI. Entonces R4 que vale 2, RI que vale 0.5, más RI que es 0.5, más R1, R5, R1 vale 2, o sea, estamos hablando que son R4 vale 2, RI vale 0.5, R5 vale 6, R1 vale 2 y RI que vale 0.5. 6, 2, 8, 9. Entonces sería 9 y su 1 más. En esta malla, en la malla 1, no tenemos y su 3. Y eso es igual a ¿quién? A E5, E4. E5, E4 sería menos 15, menos 10, más 10, perdón, sería menos 5. Simplemente sustituimos el valor de E2, que vale 10, E3, que vale 5, menos 10, menos 5 sería menos 15, más E5, que vale 10, entonces menos 15 más 10 queda menos 5. Esta, como ya dijimos, esta es nuestra primera ecuación, esta es nuestra segunda ecuación. Y vamos con la tercera ecuación. Sustituimos los valores, te queda R1 más R2, serían 2 más 4, serían 6, más 0.5, serían 6.5, más 4, serían 10.5 en I3. 10.5 I3. Menos I sub 2, que sería RI, sería 0.5, R7, que es 4, y R6, que es 4, serían 8.5. Menos 8.5 y 2. Y esto que tienen ustedes aquí es el sistema de ecuaciones que van a resolver. ¿Por dónde resuelven ese método, ese sistema de ecuaciones? Por el método que ustedes quieren, por el método con el que ustedes se sientan cómodos. Perdón, me falta la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz te dicen que es menos E2, que está hablando de 10 voltios, menos E3, que está hablando de 5 voltios, y más E5, que está hablando de 10 voltios. Entonces está hablando de menos 5 y 4. Vamos a corregir aquí. E5, que son 10, y E4, que son 5, hablando de menos 15, más E1, está hablando de menos 5. Y aquí E2, que es negativo, E3, que es, sería menos 2, menos 10, menos 5, sería menos 15, más E5, que sería menos 5 también. ¿Ok? Entonces, aquí si quieren rellenar, pueden colocar 0 y su 1. Va a ser el sistema de ecuaciones. ¿Por cuál método lo van a resolver? No importa el método. Lo que está evaluando, lo que se está evaluando aquí, no es el método. Lo que se está evaluando aquí es que ustedes determinen las intensidades de corriente que hay en cada uno de los conductores. Se resuelve el sistema de ecuaciones, inclusive en la actividad se pide que se resuelva el sistema de ecuaciones por el método que quieran, pero que quede en la actividad. ¿Okay?
no es que por obra y gracia del Espíritu Santo van a salir los resultados. Ahora bien, hay calculadoras que ustedes colocan los valores y les da los resultados. Pueden comprobar con la calculadora que los resultados que ustedes obtuvieron mediante la resolución de los sistemas de ecuaciones son los correctos. Pero no es aceptable que ustedes vengan y vayan a decir ahora, bueno, y su 1 vale, no sé, 0.16, es decir algo. Y su 2 vale 0.18 y su 3 vale 0.93. Supongamos que los resultados que les dio cuando resolvieron el sistema de ecuaciones son negativos. Supongamos. ¿Qué sucede? Que si los resultados son negativos, lo que les está diciendo es, te equivocaste en el sentido de la intensidad en el conductor. No es que el resultado esté malo. Yo particularmente, eso es una particularidad de Jesús Márquez, no le coloco las unidades cuando estoy colocando intensidades negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo digo, y su 1 es 0.16 amperes. Y su 2 es 0.18 amperes. Y su 3 es 0.93 amperes. ¿Por qué no le coloco las unidades cuando mi resultado es negativo? Simplemente porque intensidad negativa no existe. Entonces, ok, estos son mis valores, pero mis resultados reales son estos que están aquí. Ojo, revisan ustedes mismos la resolución del problema, puede ser que haya un error, cabe la posibilidad porque este valor aquí no me suena. Pero de todas maneras, ¿qué me está diciendo estos signos negativos aquí? Estos signos negativos me está diciendo que en el nodo A, las intensidades están en sentido contrario a lo que yo asumí. ¿Qué quiere decir esto? Que en el nodo A está saliendo ISU1, está entrando ISU2 y está entrando ISU3. Sale ISU1, entra ISU2 y entra ISU3. Entonces, fíjense, esto a mí particularmente a veces no es que me agrada, pero es bueno equivocarse en los problemas, porque hay una particularidad también que yo tengo en mis clases, es que cuando uno se equivoca en un problema, este problema tiene un error. ¿Okay? Entonces, cuando uno se equivoca en un problema, es muy conveniente marcar dónde está el error. Fíjense, si a ustedes les toca verificar esto, nosotros decimos, no, eso está bien, eso está perfecto. Entonces yo agarro esto que está aquí. Me está diciendo que ISU1 en este nodo, lo que me dice es que ISU1 es igual a ISU2 más ISU3. ¿Cierto? Me dice que ISU1, mi resultado está contrario a lo que yo asumí. ISU1 es contrario a lo que yo asumí. Me queda así. ISU2 es contrario a lo que asumí. ISU2 yo lo asumí saliendo. Resulta que ISU2 está entrando. ISU3 es contrario a lo que asumí. Yo asumí que salía del nodo, entonces entra en el nodo. Perfecto. Yo voy a verificar si eso es verdad. ¿Qué me está diciendo a mí este nodo? Que la intensidad de corriente a la salida del nodo es
igual a la suma de las intensidades de corriente que entran al nodo. Ley de Kirchhoff de la corriente. Sumatoria de las intensidades que salen del nodo es igual a la sumatoria de las intensidades que entran al nodo. Vamos a sustituir nuestros resultados. 0.16 debería ser igual a la suma de 0.18 más 0.93. Y esto ustedes se dan cuenta que no es cierto. Cuando te das cuenta que no es cierto es porque tienes un problema en el problema. Tienes un error en el problema. Por eso la parte sencilla, entre comillas, de los problemas de Kirchhoff es que te puedes dar cuenta si el problema está bien o no está bien. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la primera ley. Cuando obtienes los resultados son ¿de qué? De las intensidades de corriente que están circulando por cada uno de los conductores. Entonces, yo tengo mi intensidad 1, mi intensidad 2, mi intensidad 3, que yo asumí con un sentido específico para comenzar a trabajar. Perfecto, comencé a trabajar, desarrollé mis ecuaciones a partir de esa convención que utilicé al comienzo, ¿okay? Esa consideración, vamos a decirlo así, esa consideración, desarrollé mi problema, obtuve unos resultados. Perfecto, los resultados me dieron negativos. Cuando resolví mi sistema de ecuaciones, los resultados me dieron negativos. Epa, ¿qué pasó? Si las intensidades negativas no existen. No, es que el sentido de la intensidad que asumiste es contrario al que en verdad es. Ah, perfecto, entonces vamos a cambiarlo. Debo colocar el nodo con el sentido correcto